Capítulo 5. El camino de regreso a Lune. 3 semanas después del tumulto, la capital real finalmente recuperó cierta apariencia de calma en su lento camino hacia la recuperación. Dos aventureros caminaban por la autopista sur que conducía desde Crystal Palace hasta Lune en la frontera. La combinación de espadachín y mago era una vista lo suficientemente común. Sera y el resto de Crimson Sword ya habían regresado a Lune con los caballeros de la ciudad en el escuadrón de transporte. Al principio, ella había sido reacia, pero eventualmente cedió, sabiendo que RY volvería pronto de todos modos. Sin embargo, Rya no estaba convencida. Aún así, una solicitud urgente le llegó desde el templo en Lune a través del templo central, por lo que a regañadientes se fue con ellos. Convocado por su hermano, el príncipe heredero, Abel había estado ocupado con varias tareas, lo que le impedía unirse a ellos en el viaje de regreso. Aunque sabía lo capaces que eran los caballeros de Lune, aún se sentía incómodo al enviar a Rya de regreso sola, por lo que envió a Lynn y Warren con ella como una especie de escolta. Antes de partir, Rya hizo que le prometiera que definitivamente regresaría con RY. Ella pensaba que tenerlos juntos resolvería la mayoría de los problemas. Así, una semana después de que todos los demás partieran, Abel y RY finalmente dejaron la capital real y emprendieron su viaje de regreso a Lune. Al final, un viaje bastante tranquilo. ¿Estás hablando en serio ahora? Abel se quedó sin palabras cuando escuchó a RY murmurando para sí mismo mientras caminaban lado a lado. Su reacción hizo que RY se diera cuenta de que había hablado más alto de lo que pensaba, así que decidió ir por todo. Permíteme aclarar antes de causar malentendidos. Solo quise decir que eso no fue ningún evento típico de una novela ligera como un torneo de combate o un arco escolar, ¿sabes?, explicó cuidadosamente. Sí, no tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo Abel. Está bien. Normalmente, en el arco de la capital real, te lanzarías al torneo de combate y te harías un nombre o entrarías en la academia y la gente se quedaría impresionada contigo. Pero esta vez ninguna de esas cosas pasó. Oh, sí, claro, cuando lo pones así, Abel bufó. La mitad del tiempo, de hecho, no, la mayoría del tiempo, lo que sale de tu boca es pura tontería, RY. Tienes que ser tan cruel, dijo RY fingiendo ofenderse. En esta página, querido lector, encontrarás una imagen de un RY herido. ¿Por qué me pintas como el villano aquí? No te preocupes por los detalles, Abel. ¿Realmente eres lo peor, sabes eso? Abel estalló contra RY, quien misteriosamente se encontró en posición de consolar a un amigo que había sido acusado falsamente. De todas formas, ¿nunca ha habido un torneo de combate en la capital? Al menos, no en los últimos 100 años. RY se desesperó ante la aterradora verdad expuesta por Abel. Hablando de torneos de combate, el del Imperio es bastante famoso. Sin embargo, una nueva esperanza surgió dentro de RY con esta revelación de su amigo. ¿El Imperio de Wii? Lo celebran una vez cada 4 o 5 años. Creo que muchos aventureros de otros países participan como algo conmemorativo. Vaya, eso significa que pronto se celebrará, dijo RY, apostando por ese destello de esperanza. No, no por un tiempo, ya que el más reciente fue solo el año pasado. Desafortunadamente para él, Abel lo aplastó. La tristeza volvió a apoderarse de RY una vez más. De todas las malditas suertes. Y en cuanto al absurdo de la academia del que hablabas, olvidaste que ya eres un adulto, RY, ya eres demasiado viejo para inscribirte ahora. Eso es irrelevante. El enfoque clásico es unirse a la academia y hacer que todos se vuelvan locos sobre lo fuerte y asombroso que eres y demás. Sí, sigo sin tener ni idea de lo que estás balbuceando. El gesto despreocupado de Abel podría haber sido como echar sal en la herida de RY. Acabo de recordar preguntarte. ¿Has estado pasando tiempo en casa de Kenneth? Durante la última semana, ¿verdad?, preguntó Abel a RY, ignorando su depresión. Así es. Me enseñó desde los conceptos básicos hasta los secretos de la alquimia. Incluso hicimos algunas pociones increíbles juntos. Ahora también soy un alquimista completo. En un instante, RY volvió a la normalidad,
presumiendo de sus logros bajo el genio alquimista, el barón Kenneth Hayward. Sin querer ser aguafiestas, pero no es imposible dominar todo eso en una semana, dijo Abel, completamente restándole importancia. Si un tercero estuviera escuchando, estaría inclinado a estar de acuerdo con el escepticismo de Abel. Está bien, puede que haya exagerado un poco sobre la parte de los secretos. Sin embargo, puedo afirmar definitivamente que ahora soy un estudiante avanzado de alquimia. No, voy a llamar una falta también ahí. No, es lo único que puedes decir, Abel. Tanta negatividad no es buena para educar a tus discípulos, ¿sabes? Excepto que no tengo ninguno. Y tú tampoco, RY. No mientas. RY sonrió. Abel. Realmente necesitas mejores fuentes de información, estás tan fuera de onda. Déjame decirte que ya tengo 5 discípulos. No puede ser. Abel estaba sorprendido al escuchar el orgullo en la voz de RY. Por supuesto que lo estaba. Era simplemente imposible que RY tuviera discípulos. 5 aprendices mercaderes del Principado de Inverey. Así es, Abel, 5. Y el príncipe Willy, el príncipe de la monarquía de Hawks. Ups, qué tonto soy, no sé contar. 6. Jejeje. Por razones desconocidas, la expresión de suficiencia de RY molestó muchísimo a Abel. Solo para aclarar, ¿están aprendiendo magia de ti? Por supuesto. Soy un mago, ¿qué pensabas que era? No sé. ¿Un espadachín mágico, tal vez? ¿En serio? Eso suena tan genial. Bastante ingenioso, especialmente viniendo de ti, Abel. Tal vez debería llamarme RY el espadachín mágico, de ahora en adelante, dijo RY entusiasmado. Legasp. Quien persigue 2 liebres no atrapa ninguna, como dicen. Ergo, creo que me enfocaré en la magia y renunciaré al camino de la espada. Sin mencionar que estás haciendo un progreso endiablado en el camino de la espada de todas formas. ¿Ah? ¿Como si fuera a caer en eso? Me harás intentar ambas y luego, cuando no pueda dominar ninguna, me mirarás por encima del hombro y dirás que me he llevado mi propia perdición. ¿No es así, Abel? Tu crueldad no tiene límites. Bueno, según tú, soy un monstruo, así que ni siquiera sé por qué te sorprende seguir teniendo estas propias ilusiones. No hay camino largo con buena compañía, dice el proverbio. Viajar con alguien es más divertido que viajar solo. Al menos, nunca te aburrirás. En la primera noche de su viaje, los dos se alojaron en Deopam, una ciudad satélite de la capital real. Era la más grande al sur de Crystal Palace y servía como pueblo de posadas. Desde allí, los viajeros podían tomar la tercera carretera o la carretera sur. La primera conducía a Cray, la ciudad más grande del sur, y la segunda a Lune. ¡Qué maravillosa posada! Me encanta que tenga un baño comunitario. Sé que te encantan los baños, RY, y por eso la elegí. Este lugar es famoso en Deopam. De primera clase y seguro. Dormirás como un bebé aquí. Abel, tú, eres increíble. Te invitaré a cenar esta noche. Come lo que quieras. Bueno. Pagué por adelantado y la cena está incluida en el precio. Frustrado. El plan de RY para poner a Abel en deuda había fracasado. Día 2. Después de salir de Deopam, los dos caminaron por la carretera sur en dirección a Lune. Abel, ¿has notado algo peculiar? Sí, tengo esa incómoda sensación de que nos están observando. Ha sido así desde que salimos de la posada. Justo el tipo de instintos que esperaría de un aventurero de rango B, nos están observando. Me encantaría poder decir cosas como esa, dijo RY con nostalgia. Entonces es diferente para ti, RY. Así es, ya que uso magia. Hombre, eso es mucho más preciso que los instintos, dijo Abel molesto. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos están observando? Si quisieran algo valioso, apuntarían a un comerciante, ¿no? La carretera sur es una de las rutas comerciales más importantes del reino, así que hay muchas caravanas de mercaderes a las que atacar. Aunque,
cometer un robo en una carretera tan concurrida sería un suicidio. Todos muy buenos puntos. Entonces, ¿por qué apuntar a dos aventureros, uno de los cuales parece un hábil espadachín? Quizás nuestros perseguidores están ciegos. Ni hablar. Pero no hay otra explicación. Una vez eliminas lo imposible, entonces lo que queda, sin importar cuán improbable, debe ser la verdad. Un gran detective dijo eso una vez. Sí, no sé quién es este gran detective, pero probablemente tienen razón. Claramente no has eliminado ninguna de las imposibilidades. Los ojos de R.Y. se abrieron de par en par por el asombro. Que tú, de todas las personas, señales los fallos de alguien, chistó R.Y. Oí, qué modales. Insolente idiota. Abel lo fulminó con la mirada. De todas formas, bromas aparte, tal vez, ¿nos han confundido con alguien más? Muy posible. Puede que piensen que somos parte de alguna familia real en una misión secreta. Y ya, tal vez. Abel era el segundo hijo del actual rey. R.Y. no lo sabía. Sin embargo. Abel, hay algo que me estás ocultando. Abel se llevó un susto con las tranquilas palabras de R.Y. Se te escapó un poco cuando hablé sobre la realeza hace un momento. ¿Él lo hice? El sudor frío corría por la espalda de Abel. Abel. No quiero imaginar lo peor, pero no te metiste en la habitación de algún noble y robaste un tesoro, ¿verdad? Si es así, lamento anunciar que no tengo más opción que capturarte y entregarte, y luego recibiré mi recompensa. Ni en sueños lo hice. A pesar de percibir las ominosas miradas vigilándolos, la pareja continuó su viaje pacíficamente. Día 3. Los dos estaban de nuevo en la carretera sur, de camino hacia Lune. Lo sabía. ¿Nos están observando de nuevo hoy? Sí. Puedo sentir la mirada de alguien. Tanto R.Y. como Abel tenían la misma sensación hoy. Abel. ¿Es posible que hayas incurrido en la ira de alguien poderoso? R.Y. Tal vez te metiste con gente peligrosa. Cada uno presionó su mano sobre su pecho mientras expresaba sus pensamientos en voz alta. Y entonces suspiraron casi al mismo tiempo. Al parecer, ambos estaban pensando lo mismo. ¿Por qué están esperando para hacer su movimiento a estas alturas? Que ya lo hagan de una vez. No podría estar más de acuerdo. Ojalá se apresuren y acaben con nuestro sufrimiento. Suena como si tú quisieras acabar con el suyo, y eso me está dando escalofríos, así que deja de pensar en eso, ¿quieres? Abel hizo una mueca al imaginar a R.Y. cortándole la cabeza. No te preocupes, te protegeré, Abel. A menos que nuestro oponente sea increíblemente fuerte, en cuyo caso tú puedes protegerme mientras yo huyo. Vaya. Eso está mal en tantos niveles. ¿Cuándo nos van a atacar? ¿Entonces crees que realmente lo harán, y no se conformarán solo con observarnos? Abel sabía que era solo un pensamiento optimista. Aún así, no pudo evitar plantear la idea. Bueno, siempre hay 3 de ellos dentro de un radio de 500 metros. Además, si todo lo que hicieran fuera observarnos, estarían muy en números rojos, ¿no crees? O sea que incluso los ladrones piensan en términos de ganancias y pérdidas. En cierto sentido, dirigen pequeños negocios. Si no son estrictos con sus propios recursos, se irán a la quiebra en poco tiempo. Si tú lo dices. Abel se sintió abrumado por el inusual discurso apasionado de R.Y. por un momento. Aberdare, donde nos quedamos ayer, es la última gran ciudad del área metropolitana de la capital. En las que planeamos quedarnos hoy y mañana son mucho más pequeñas. Claro, eso significa menos gente en el camino. Pero esta es la autopista sur, así que aún habrá un número considerable de personas pasando. ¿Por eso crees que nos atacarán pronto, posiblemente de noche, cuando es especialmente peligroso porque todos están dormidos? Sí, ¿por qué sonríes por eso? Ahora, Abel, no es lo que piensas. Simplemente opino que es mejor que se rebelen lo antes posible para que podamos matarlos rápidamente en lugar de esperar sin saber cuándo vendrán. Después de todo,
no podemos simplemente atacar a personas que nos están observando porque creemos que podrían ser ladrones. ¿Verdad? Cierto. Día 4 en la autopista sur. ¿Están aquí? RY le susurró a Abel. ¿Qué deberíamos hacer? Sigamos caminando como estamos. Calculo, 5 minutos hasta que tengamos contacto. Vendrán de todas direcciones para rodearnos. Ya veo, ¿cuántos son? Preguntó Abel frunciendo el ceño. RY contó el número de personas con Passive Sonar. 20. Es un grupo bastante grande para ser bandidos. Voy a cubrirnos con armadura que no podrán ver. Hice Armor 2. Mientras RY entonaba, una armadura de hielo invisible se generó sobre la superficie de sus ropas y las de Abel. La fuerza está en los números, como suele decirse. Incluso si son bandidos, podríamos resultar heridos si nos superan en número. Aprecio que seas cuidadoso con ese tipo de cosas, RY, dijo Abel impresionado. Incluso un gran asesino y alquimista fue tomado por sorpresa por la cantidad de movimientos de cierta persona. No quiero que eso te pase a ti, Abel. Me sorprende que conozcas a un asesino, y uno que también es alquimista. Todos tienen un pasado, Abel. Algún día te contaré sobre él. El hombre en quien RY estaba pensando, por supuesto, era Hassan, el líder de la secta de asesinos. 5 minutos después, RY y Abel se encontraron atrapados en la red del enemigo. 3 hombres aparecieron. Así que finalmente decidieron mostrarse. Ha pasado un buen rato desde que dejamos de Opam. Algo flojos, caballeros. Abel los provocó. ¿Por qué los estaba provocando? Solo porque sí. Así que nos notaron, dijo el hombre del medio. Parecía duro con su cabeza rapada, pero su frente prominente hizo que RY pensara que era inteligente. Los tenemos rodeados. La resistencia es inútil, continuó el hombre calvo. Eso lo decidiremos nosotros. Hagamos plática un poco primero. Díganos. ¿Qué buscan? No se puede culpar a alguien por ser curioso, ¿verdad? Abel habló casualmente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No era un problema, porque quería información. Lo que queremos es esa espada que tienes. ¿Qué? Abel inclinó la cabeza, confundido. Esa es una espada mágica, ¿no? Preguntó retóricamente el hombre calvo. Claramente ya sabía la respuesta. No, negó Abel rotundamente. ¿De verdad crees que puedes mentirnos?, ladró el hombre de cabello corto junto al calvo. RY no pensó que la frente de ese bandido lo hiciera parecer inteligente. Lástima para ustedes, pero conocemos la verdad. Y la queremos con desesperación. Claro, podríamos tomarla por la fuerza, pero si están dispuestos a negociar, podemos ofrecerles oro, joyas o lo que sea por ella. ¿Qué dicen?, sugirió el calvo, deteniendo al hombre de cabello corto con una mano. No está en venta, dijo Abel secamente. ¿Por qué no sacamos unas cuantas cosas que tampoco están en venta?, propuso el calvo. En este punto, tanto RY como Abel se sintieron intrigados. ¿Qué clase de cosas estaba mencionando? ¿Y dónde estaban el oro, las joyas y lo que sea? ¿Tenían un patrocinador, o estaban negociando en nombre de alguien? Si es así, ¿de quién? Ambos no pudieron evitar sentirse intrigados por este misterio. De hecho, plantear esas preguntas podría ser en sí mismo una técnica de negociación. RY, ¿qué opinas? Tengo curiosidad por muchas cosas. Por ejemplo, me pregunto si nos llevarán a algún lugar. Ese fue su único intercambio, realizado en susurros bajos. Seré muy honesto con ustedes, no tengo intención de venderla. Pero tampoco puedo negar que estoy interesado en las cosas que tienen y que tampoco están en venta. Creo que tenemos un verdadero dilema aquí, dijo Abel con franqueza. Todo lo que dijo era cierto. Por alguna razón, aferrarse a hechos fríos y duros podía ser terriblemente persuasivo. Entonces los llevaremos a nuestro pueblo. Allí obtendrán sus respuestas. Síganos. Con eso, el hombre comenzó a caminar. RY y Abel se miraron.
Ambas expresiones decían que sabían que no tenían más opción que seguir, así que eso hicieron. Después de caminar durante casi 2 horas, finalmente llegaron a su destino. Finalmente. Finalmente. Hemos llegado. Fue bastante. Distancia, RY le dijo a Abel, jadeando. Abel no pudo reunir una respuesta. En cambio, esperó que su mirada transmitiera el hecho de que sabía que no había forma de que RY se hubiera cansado por caminar tal distancia. Debe haber sido un camino difícil para un mago débil, dijo el hombre con la cabeza rapada, caminando detrás de ellos. No parecía darse cuenta de que lo estaban tomando por tonto. RY, consciente de esto, continuó resoplando y susurró a Abel. Soy estelar en este negocio de actuar, ¿no crees? Abel se sintió desalentado por alguna razón al escuchar esto. Tal como el hombre había dicho, su destino resultó ser un pueblo. Había unas 20 casas, con una plaza y un edificio con un altar en el centro. Sin embargo, algo se sentía extraño para RY. No sabía cuál era la fuente, lo que solo lo hacía sentir más incómodo. Abel parecía sentir la misma incomodidad. Esto es raro, ¿no es raro?, susurró muy bajo. RY sintió en silencio. Aunque todavía no sabía qué lo causaba, se dio cuenta de que había sentido esta misma sensación antes. ¿Dónde? Lo primero que se le vino a la mente fue la anulación de la magia, pero eso no explicaba la sensación. Anulación de magia. El halcón asesino tuerto, bebé, Hassan. El pueblo de la secta de asesinos. Se siente igual que ese pueblo. RY finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su inquietud. El cuartel general de la secta de asesinos también era un pueblo hábilmente disfrazado que le había dado la misma impresión. ¿Qué lo hacía sentir así? No era la falta de mujeres. Había mujeres aquí, así como en el pueblo de la secta de asesinos. Muchas tenían ojos feroces, lo que quizás tenía sentido para este grupo de personas. Así que no era eso. ¿Niños? Sí, la falta de niños aquí, y en el pueblo de la secta de asesinos. En cualquier pueblo, siempre había al menos unos pocos niños. Podías oírlos jugando, sus voces agudas atravesando el aire. Pero creo que la secta de asesinos probablemente tenía otros pueblos además de ese. Pueblos u otras instalaciones enfocadas en criar niños, para ser asesinos. Por eso no estaban allí. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo? No estoy seguro. ¿Es solo un decorado? ¿Y hay otro lugar separado donde la gente realmente vive? Eso tampoco se siente bien. Decidió susurrarle a Abel lo que había notado. No hay niños. En el momento en que lo escuchó, los ojos de Abel se abrieron un poco. Luego inclinó la cabeza ligeramente en señal de acuerdo. Los dos fueron llevados a la plaza del pueblo, donde vieron a un anciano vestido con una túnica negra, su cabello blanco llegaba hasta su cintura. 3 otros, todos vestidos también con túnicas negras, lo acompañaban. Todos excepto el anciano llevaban capucha, creando una atmósfera algo inquietante. Sin embargo, la atención de RY estaba centrada en el largo bastón que el anciano sostenía en su mano. Ya había visto la combinación del cordón ornamental y la talla de piedra unida del antes. Era la misma que la abuela en el pueblo de Nils había adjuntado a su bastón. Eto la había llamado una estatuilla tallada, pero la forma de la talla era diferente. El cordón ornamental era el mismo, con 7 colores entrelazados. RY, al no ser un sacerdote como Eto, naturalmente no tenía idea de lo que representaba la talla. Así que, depositando sus esperanzas en un último recurso, decidió preguntarle al aventurero de rango B a su lado. Abel, ¿sabes algo sobre esa talla de piedra en el bastón del anciano de cabello blanco? No sé. Pero el cordón arcoíris es bonito. Ese era el alcance de su conocimiento. Aparte de los clérigos de la diosa de la luz, todas las demás personas que sabían sobre el grabado habían desaparecido de los anales de la historia de las provincias centrales. Por lo tanto, no era sorprendente que Abel tampoco lo supiera. El anciano de cabello blanco fue el primero en hablar. Bienvenidos, distinguidos invitados. Iré al grano. Queremos esa espada mágica.
Claro, no por nada, que estarían dispuestos a recibir a cambio, ya tienen un precio justo en mente. Como le dije al otro tipo, no planeo cederla tan fácilmente. Primero lo primero, quiero saber por qué la quieren, dijo Abel con confianza. Incluso RY quedó impresionado por su actitud en momentos como este. HMPH. Está bien, te lo diré. ¿Queremos dedicar esa hoja mágica a Dios? Oh. Estoy pensando, ¿no es la diosa de la luz? ¿Estoy en lo correcto? No pongas a nuestra divinidad en la misma categoría que ese falso dios, gruñó, marcando un cambio repentino brusco desde su actitud ligeramente condescendiente y relajada. RY ocultó lo sorprendente que encontraba el cambio radical del hombre. Disculpen mi arrebato. Los llevaré al santuario y les explicaré. Síganme. El anciano de cabello blanco y los otros 6 en túnicas negras se dirigieron hacia la colina en la parte trasera del pueblo. RY y Abel se miraron una vez y lo siguieron. El hombre con la cabeza rapada y sus compañeros lo siguieron detrás. La entrada al templo era un túnel que se adentraba en la colina. El túnel terminaba en un callejón sin salida, pero cuando el anciano de cabello blanco empujó con la mano, se abrió casi sin resistencia. Entren. El anciano y su gente entraron primero. Abel, RY y los 3 hombres que los habían traído los siguieron. El interior era mucho más grande de lo que RY imaginaba, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. El techo también tenía más de 10 metros de altura. Los 3 hombres detrás de ellos cerraron la entrada y se apostaron allí. Instados por el anciano de cabello blanco, RY y Abel caminaron al frente de la sala. RY había sentido algo en el momento en que entraron en este espacio. ¿Un santuario oculto? Tenía la misma aura que el de la aldea de Nils. En el fondo había lo que parecía ser una esfera perfecta e intacta. La de la aldea de Nils estaba astillada. Esta no. Aunque diferentes en color y tamaño, la bola transparente ante ellos de alguna manera se sentía como las bolas negras que RY había recuperado de la capa 40 del calabozo del Lune y el quinto subnivel del templo central. Si alguien le dijera a RY que era una bola de cristal, él lo creería. Vengan aquí, dijo el anciano, haciéndole señas para que se acercaran al altar. Mientras se acercaban, él recitó algo en voz baja. Luego Abel se hincó sobre una rodilla. RY lo siguió. Ahora, obedezcanme, ordenó. Pero ellos no se movieron. El anciano estaba sospechoso. Entonces recitó nuevamente en voz baja. Esclavo. Obedéceme. Vete al infierno, escupió Abel, todavía de rodillas, incapaz de levantar la cabeza. Escandaloso, el conjuro esclavo no está funcionando. Lo lancé en el templo. La leyenda dice que incluso un rey demonio puede ser subyugado, así que esto es imposible. Si algo como esto funciona en un rey demonio, entonces supongo que un rey demonio no debe ser tan especial, ¿eh? El sudor corría por la frente de Abel, pero resistió la magia del anciano. Magia de control mental. Magia oscura. Extremadamente rara estos días, ya sabes. Si este templo la fortalece, entonces debe ser un sacerdote del dios de la oscuridad en el panteón de los 7. Abel lo había visto todo. Dado que sabes tanto, no eres un aventurero ordinario. Solo soy un rango E con odio por la magia de control mental. Abel finalmente logró ponerse de pie. Su rostro permaneció pálido y grandes gotas de sudor aún brillaban en su frente, pero había roto el efecto del hechizo gracias al collar de tranquilidad que siempre llevaba puesto. Permitía que quien lo usara se recuperara incluso de los males de estado más poderosos y la magia de control mental en cuestión de segundos, pero el hecho de que superar la magia le hubiera tomado tanto tiempo probaba el poder de la magia oscura del anciano de cabello blanco. Maldito seas. Pero tu compañero ha caído en mis manos, y haré que luche contra ti. Ahora, obedece. Me niego, dijo RY, poniéndose de pie. ¿Qué? El anciano de cabello blanco y Abel exclamaron al unísono, el primero porque estaba preocupado de que su magia hubiera fallado y el segundo porque estaba atónito. Por la inexplicable fuerza de RY. RY, ¿estás bien? ¿Pero cómo? Algo que no funciona contigo definitivamente no funcionará conmigo, Abel.
Eso no tiene ningún sentido. La razón por la que no funcionó con Abel fue gracias al objeto de nivel tesoro nacional que llevaba. Pero, ¿por qué la magia oscura no había afectado a RY? Sera me dijo ella misma que tengo algo que exorciza el mal. Por lo tanto, el hechizo esclavo debe ser algún tipo de magia maligna, por eso no funciona conmigo. RY rebosaba de confianza. Abel no tenía idea de cómo podía estar tan seguro. Pero, lo estaba. Maldición, apresúrate y llama más refuerzos, gritó el anciano a los hombres. Calvos que observaban desde la entrada. Rápidamente abrieron la puerta de piedra y salieron corriendo para cumplir su orden. La puerta permaneció abierta, incluso después de que llegaran los refuerzos. ¿Qué harás contra todos nosotros ahora? Entrégame la espada mágica y te perdonaré la vida, ofreció el anciano de cabello blanco. Unos 30 hombres más entraron en el templo. Tales ofertas, respaldadas por la fuerza militar, rara vez eran más que una forma de intimidación. No importa cuántos sean, no va a cambiar nada, enviaré a todos ustedes al infierno, así que vengan, gritó Abel con todas sus fuerzas. Hizo una aparición tan imponente que incluso RY quedó impresionado. Está bien, RY, es tu turno de brillar. Hazlo. El descaro, Abel, RY lamentó haber quedado impresionado. Pero entonces, algo extraño sucedió. La entrada al templo de repente se volvió negra como el carbón. Ahora había un cuadrado allí, de 5 metros de alto y 4 metros de ancho. RY era el único que lo había notado. Si hubiera sobrevivientes del equipo de investigación de la Universidad Central aquí, habrían señalado que era lo que el presidente Clive Staples había llamado la puerta. Si hubiera alguien del grupo del héroe aquí, habrían reconocido que era el mismo portal que había aparecido cerca de su altar artificial, del cual. Jejeje. Finalmente es mío. Solo recibí una respuesta débil, así que nunca pude identificar la ubicación exacta. Pero, ya veo. Un templo tallado en una montaña con una puerta de piedra. Ahora, ¿dónde está la joya sagrada? Del portal emergió la Kuma Leonore, con cuernos y una cola negra delgada. El monólogo en voz alta de Leonore atrajo la atención de las casi 40 personas presentes. Imperturbable por su público improvisado, caminó hacia el fondo del templo. Mientras buscaba su objetivo, descubrió algo más. Podría ser. RY, es RY. Qué lugar tan inusual para una reunión. Estás imaginando cosas. No soy quien crees que soy. No, no creo que lo esté, y creo que eres tú. Su expresión era la de un depredador feliz de haber encontrado a su presa. Mientras conversaban, divisó la esfera en lo más profundo del santuario. Se acercó con una velocidad que casi podría confundirse con la teletransportación. Sí, un artefacto interesante. Ahora es mío. Levantó su mano derecha, y la joya sagrada desapareció en un instante. Fue entonces cuando el anciano y sus secuaces finalmente se pusieron en acción. ¿Quién demonios eres? ¿Qué hiciste con la esfera? ¿Eres uno de ellos? Leonore se alejó a zancadas, ignorando todas las preguntas dirigidas a ella. Y luego cantó. Estalagmita. Innumerables pilares de piedra aparecieron a su alrededor y perforaron con precisión las gargantas de los hombres. En solo unos segundos, más de 30 personas, incluidos sus captores iniciales con cabezas rapadas, se convirtieron en cadáveres silenciosos. Ahora, aparte de ella, RY y Abel, los únicos que quedaban en pie en el templo eran el anciano de cabello blanco y los 6 hombres en túnicas negras. El anciano había estado recitando algo en voz baja durante algún tiempo. Finalmente terminó y la fulminó con la mirada. Instantáneamente, delgado humo negro envolvió a Leonore. Magia oscura. Pero débil. Incapaz de controlar incluso una mosca. Con un gesto de su mano, disipó el humo negro. Así de simple. A propósito, se supone que los magos oscuros son raros estos días. Y quieren uno como muestra. Tú servirás bien en ese aspecto. No necesito a los demás. Estalagmita. Una vez más, afilados pilares de piedra perforaron las gargantas de los 6 hombres con túnicas negras.
Después de eso, una pequeña piedra golpeó el estómago del anciano, dejándolo inconsciente. Creo que me he entretenido lo suficiente, RY. Mis disculpas. Es hora de pelear. Una sonrisa apareció en el rostro de Leonore mientras hablaba. Era tan intensa que la única palabra para describirla era macabra. Lo temía, RY suspiró profundamente. Deberías haber anticipado nuestro enfrentamiento, ¿no te hace sentir vivo la emoción de los eventos de batalla?, dijo Leonore, encantada. No, creo que eso es un malentendido por tu parte, respondió RY, molesto. RY, finalmente habló Abel. Abel, ni se te ocurra intentar desafiar a esa cosa, ¿recuerdas a quien trató a Roman como un niño? Bueno, esa es ella. ¿Leonore? Abel quedó sin palabras. No esperaba encontrarse con un ser como ella ahora. ¿Era esto un buen momento o malo? ¿Roman lo superaría? Lo había sabido en el momento en que chocaron espadas. El hecho de que ella lo tratado como a un niño significaba que probablemente haría lo mismo con él. Por Dios, había disparado carámbanos de piedra a su oponente todo este tiempo. Ni uno solo de ellos había visto venir esos proyectiles. Entonces, puedo asumir que el héroe se ha puesto bajo tu tutela, RY. Excelente. Necesito que se vuelva más fuerte, alguien digno de su estatus. Leonore asintió feliz. Ahora, dime sobre ese espadachín, ¿es un conocido tuyo, RY? Preguntó, mirando a Abel. Así lo supuse, por lo cual lo he mantenido con vida. Sí. Pero ponerle una mano encima está prohibido. Si Abel resulta herido, moriré, y entonces nunca podrás volver a pelear conmigo. Sus palabras sorprendieron a Leonore. No, dijo, entrando en pánico. No puedes hablar en serio, me niego a creerlo. Puedo usar esto para negociar, ya que asegurar la seguridad de Abel es mi mayor preocupación en este momento. Así que RY intentó hacer precisamente eso. Le prometí a cierta mujer que lo traería de vuelta sano y salvo. Y si no puedo cumplirlo, ofreceré mi vida a cambio. Por eso no puede resultar herido, Leonore. Pero lastimarlo me dará lo que quiero. Te enviará a una furia ciega, RY. Sacará al verdadero tú, y es a quien deseo enfrentar. Apoyó su barbilla en su mano y reflexionó sobre la situación. Leonore, ¿quieres pelear contra mí con todo lo que tienes o solo quieres vencerme? ¿Acaso no es lo mismo? No, son cosas completamente diferentes. Si Abel resulta herido, mi vida se pierde, sin importar qué pase. Nuestra pelea será inútil sin importar cuánto poder use. ¿Verdad? Pero si prometes no ponerle una mano encima, prometo pelear contigo con todas mis fuerzas. ¿Juras mantener tu palabra? Entrecerró los ojos. Lo hago, ¿y tú, Leonore? Muy bien. Ese hombre. Abel, ¿verdad? Juro que no pondré mis manos sobre él. Uf. Abel está a salvo ahora. Sé que es solo una promesa verbal, pero tengo la sensación de que Leonore no es el tipo de persona que rompe las promesas que hace. Y aquí lo tenemos, Abel. Por favor, obsérvanos desde lejos. Bajo ninguna circunstancia intervengas. Incluso si parece que estoy al borde de la muerte. ¿Entendido? Prométeme que te mantendrás fuera de esto. Está bien. Lo prometo, dijo Abel, intimidado por el ominoso discurso de su amigo. Leonore, antes de comenzar, hay algo que quisiera preguntarte. Te responderé si puedo. Adelante. ¿La esfera que tomaste antes es la causa de la gran marea de Lune? ¿RY no anduvo con rodeos? Preguntarías algo tan complicado. La llamamos joya sagrada, pero sí, esa es una de sus funciones. Pero si preguntas si el evento ocurrió naturalmente, tengo que decirte que no fue así. Es difícil de explicar. Diría que su propósito es eliminar desperdicios. Tal vez, diezmar, sea una mejor palabra. Algo así. Su respuesta fue increíblemente vaga,
pero la palabra diezmar parecía alinearse con la hipótesis de RY. En otras palabras, esta joya sagrada conecta una ubicación donde la población de monstruos se ha vuelto demasiado grande con el calabozo de Lune. Los monstruos se mueven de su ubicación original al calabozo a través de este pasaje. Cuando se desbordan del calabozo, los humanos los cazan en el fenómeno conocido como la Gran Marea Boreal. ¿Tengo la idea general? En su mayoría, sí. Bien hecho. Ya sea en Lune u otro lugar, el fenómeno solo invoca una cantidad de monstruos que la gente allí puede manejar. Intentamos ajustar los números en consecuencia, aunque este año fue un poco más alto de lo habitual. ¿Eso incluye el caos en la capital real hace unas semanas también? No, eso no fuimos nosotras. Leonore frunció el ceño por primera vez. Aunque se usó una joya sagrada, eso fue otra cosa. No puedo decir más. Aparentemente, incluso los Akuma tenían sus propias jerarquías y relaciones interpersonales que manejar, al igual que la humanidad. Eso me lleva a otro punto. Había diablos en la capa 40 del calabozo de Lune durante la Gran Marea. Puedo asumir que tu gente también estuvo involucrada en eso, ¿o? ¿Dijiste 40? Por lo que sé, nuestro aparato está instalado en el 11º piso. Tal vez fue obra de los diablos. A diferencia de los trasgos y demás enviados, son relativamente inteligentes. Así que podrían o no haber actuado por su cuenta. Yo no lo sabría. Ya veo. RY estaba satisfecho por ahora, ya que había aprendido lo que quería saber. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Ahora es el momento de que yo cumpla mi parte del trato. ¿Estás lista para pelear? De nada, y más que lista. Sonriendo ferozmente, Leonore sacó una espada de la nada. Eso definitivamente es almacenamiento infinito o inventario o lo que sea, el tipo de almacenamiento que usa su espacio en novelas ligeras. ¡Qué envidia! Incluso mientras el pensamiento cruzaba por su mente, RY sacó a Murasame el cinturón en su cintura y generó su hoja de hielo. Entonces, ¿comenzamos? Las palabras de Leonore marcaron el inicio de su batalla. Llama infernal. Un grueso pilar de llamas se lanzó desde Leonore hacia RY. Lámina T10, la Erice Wall. Una pared de hielo apareció frente a RY, multiplicando sus capas a medida que las llamas corrían en su dirección. Cuando las llamas chocaron contra el hielo, la colisión produjo niebla en lugar de las chispas habituales de aniquilación, tal vez debido a la pura potencia de la magia de Leonore. El vapor llenó el aire, oscureciendo la vista de RY. Usó llama infernal la última vez también. No importa cuán poderosa sea, debería saber para ahora que no es lo suficientemente poderosa para romper mis capas de hielo. Así que eso significa, es una distracción. Su ataque real vendrá desde mi punto ciego, ya sea detrás o arriba. En ese momento, RY saltó a la izquierda, hizo un giro completo y aterrizó con una rodilla en el suelo. Tal como esperaba, Leonore saltó al lugar donde había estado con su espada en mano. Estalagmita. Y cicle lance. RY contrarrestó el afilado cono de piedra, disparado a quemarropa, con una ráfaga de lanzas de hielo. Por supuesto, Leonore realmente no esperaba que este ataque impactara. Fue otra finta. Se lanzó hacia él a la velocidad del sonido, cerrando la distancia en un instante, y blandió su espada. 2 veces, luego 3, sus hojas resonaron mientras se encontraban en un punto muerto. Eso era exactamente lo que Leonore había querido. Baris de lanzas de fuego. RY sintió una repentina presión en su espada y luego se encontró siendo lanzado hacia atrás sin ceremonias. Leonore sabía que cualquier distancia entre ellos permitiría a RY contrarrestar su magia, así que había disparado un hechizo de ataque desde su arma en su lugar. Incluso RY, quien había entrenado su velocidad de generación mágica, no pudo interceptar un hechizo disparado desde tan cerca. ¿Se estrelló contra la pared detrás de él? Nah. Escupió sangre y saliva. Había contraatacado antes de chocar contra la pared, creando 16 lanzas de carámbano que se dispararon hacia Leonore desde el techo. A pesar de que el ataque venía desde su punto ciego, lo manejó fácilmente. RY, por supuesto, había esperado tanto. Solo había querido mantener la distancia entre ellos. Ahora,
Ebrasibjet 256. 256 chorros de agua la rodearon. Ya era hora. Su feroz sonrisa se profundizó ante la vista. Danza de garras de viento. Innumerables cortes de aire comenzaron a girar alrededor de Leonore. Chocaron contra los chorros de agua de RY, creando 256 puntos de aniquilación. Todos sus chorros abrasivos desaparecieron. En un tiempo, Hassan, el líder de la secta de asesinos, se había envuelto en un remolino de guijarros y derrotado los chorros abrasivos de RY. La defensa de Leonore parecía la versión de aire de ese hechizo. La lógica detrás era la misma. De cualquier manera, su carta maestra había sido sólidamente derrotada. Y aún así, RY no estaba particularmente sorprendido. Esta vez, incluso sus chorros abrasivos habían sido una distracción para ganar tiempo y curar sus heridas. Sabía que su ataque mágico a quemarropa y su colisión contra la pared le habían dejado lesiones internas, así que si no las trataba, no habría forma de que pudiera seguir peleando. No pensaba que pudiera enfrentarse a alguien del calibre de Leonore herido. No era tan arrogante. Con el tiempo que había comprado usando sus chorros abrasivos, bebió una poción especial y logró curarse exitosamente. Como si fuera a permitir que ese hechizo me cortara en pedazos 2 veces, dijo Leonore, burlándose. Se veía arrogante. Ah, sí, que un ataque funcione más de una sola vez sería demasiado fácil, respondió RY, suspirando profundamente. Hacía mucho que había aceptado que el poder de su magia superaba al suyo. Así que si no podía vencerla solo con fuerza, su única opción era la técnica. Pero, ¿qué significaba eso en el contexto de la magia? Ideas. Había pensado en cortarla en pedazos usando 256 chorros de agua, pero Leonore aún podía usar su fuerza abrumadora para contrarrestar su técnica. Ah, esto es tan frustrante, dijo RY, verdaderamente exasperado al verse superado en poder y sin poder contrarrestar con una mejor técnica. Había estado reflexionando sobre sus 256 chorros de agua desde que Hassan había anulado el hechizo, pero RY aún no había logrado nada. Había momentos en los que había sentido que una idea emergía, pero nunca llegaba del todo a la superficie. Y justo ahora, estaba en medio de una batalla. Ni hace falta decir que su oponente definitivamente no lo esperaría para que se le ocurriera una. Es mi turno ahora. Lanza ardiente. Interferencia. Lámina T10, la Erisegol. Delgadas lanzas de fuego salieron disparadas de la mano de Leonore, atravesando las capas del muro de hielo de RY con facilidad. Él esquivó esos proyectiles por los pelos. No fui lo suficientemente rápido, es realmente tan difícil aprender del ejemplo. He practicado tanto desde entonces, pero... Hassan fue realmente increíble, murmuró RY para sí mismo. Lamentaba su fracaso con la interferencia. Hassan Isabba, el líder de la secta de asesinos, había usado el hechizo. Consistía en mezclar tu propia magia con la magia que tu oponente estaba lanzando, bloqueando así la generación misma del hechizo. Aunque el método era simple de entender, en realidad requería una precisión increíble y una velocidad de generación extraordinaria para ejecutarlo. Incluso RY había fallado en hacerlo, lo que significaba que usarlo en combate real era otro asunto completamente diferente. Sin embargo, si podías dominarlo, podrías sellar la magia de tu oponente. Intentaste algo más antes de crear ese muro de hielo, ¿verdad? Ella sonrió astutamente, adivinando correctamente. ¿Por qué? ¿A qué te refieres exactamente? RY fingió ignorancia. Jejeje, ¿vas a hacer algo para entretenerme? Leonore rió diabólicamente. Realmente estaba disfrutando. Lanza ardiente, cantó. Interferencia. Lámina T10, la Erisegol. Delgadas lanzas de fuego salieron disparadas de su mano nuevamente. Y una vez más, su alto poder de penetración significó que atravesaron sus capas de hielo fácilmente. Por segunda vez, RY las esquivó. Pero... son más débiles. Interesante, ¿qué hiciste, RY? Preguntó, sonriendo ligeramente. Nada. Nada en absoluto. Volvió a fingir ignorancia. Necesito sentir su magia más rápido.
Intentar seguirla con mis ojos toma demasiado tiempo. En ese caso, tal vez el sonar será más rápido. Sonar pasivo. Había desactivado el sonar pasivo para concentrarse en la interferencia, pero ahora lo reactivó. Y luego, cerró los ojos. Que, la vista dejó estupefacta a Leonore. Por un momento, la ira inundó su rostro antes de que rápidamente suprimiera la emoción y recuperara el control de sí misma. ¿Te atreves a insultarme cerrando los ojos? Sabía que intentabas algo que nunca habías hecho antes. Bien, desafío aceptado. Lanza ardiente, cantó Leonore por tercera vez. Interferencia. Laminate 10, la Erice Wall. Su lanza de fuego se dispersó antes de tomar completamente forma. Imposible. Estaba sorprendida. Jejeje. RY sonrió. Lo hice. Hice que la interferencia funcionara. De nuevo. Lanza ardiente. Interferencia. Esta vez, ni siquiera se molestó en levantar su muro de hielo. Una vez más, la lanza de fuego de Leonore se dispersó sin tomar completamente forma. ¿Qué demonios has hecho? Con los ojos bien abiertos, miró entre su lanza de fuego desaparecida y RY. Por supuesto, entendió que RY había hecho algo para evitar que su hechizo se generara completamente. Pero no entendía cómo. RY, ¿qué hiciste? Chilló. Bueno, no puedo decir. Cuando ella le preguntó tan agresivamente, perdió su expresión arrogante y desvió la mirada. ¿No quería mostrarle su jugada todavía? Ah, sí, entonces te obligaré a decírmelo. Solo no me mates, por favor. Si lo haces, nunca lo sabrás. La muerte no es un obstáculo para mí, RY, todo lo que tengo que hacer es abrir tu cráneo y absorber el conocimiento directamente a través de la magia. ¿Eso es realmente posible? Leonore obviamente estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo para descubrir por qué su hechizo había desaparecido, poniendo fin rápidamente a las negociaciones de RY por su vida. Levantó su espada sobre su cabeza. RY sostuvo a Murasame en la postura Seigan, apuntando la hoja hacia sus ojos. Lanza ardiente. Interferencia. Era su hechizo sorpresa distintivo, sin embargo, por tercera vez, su lanza ardiente se dispersó sin tomar completamente forma. Gritó Leonore frustrada. Jejeje. RY sonrió ampliamente. Esta podría haber sido la primera vez que la superó en magia. Clang. RY desvió el golpe descendente del salto sónico de Leonore. Estaba lleno de confianza, eufórico por saber que su habilidad había subido de nivel. Por eso había podido pararla tan suavemente. Bari. Interfe. Ella lanzó el hechizo a quemarropa, haciendo imposible que RY usara la interferencia a tiempo. RY voló hacia atrás, espada y todo. NGH. Chocó contra la pared nuevamente. Leonore no se detuvo ahí. Lo golpeó con un ataque de seguimiento. 10, la Erice Wall. Maldito seas. Lanza ardiente quintuplicada. No pudo bloquear ni una de esas lanzas con sus muros de hielo laminados, así que no había manera de que un simple muro de hielo de 10 capas pudiera bloquear 5. Esquivó por poco el ataque dirigido a su garganta. Desvió el que apuntaba a su pecho con Murasame. Su túnica repelió el que iba hacia su hombro derecho. Pero el que apuntaba a su abdomen lo atravesó profundamente. Y el que apuntaba a su pierna izquierda se clavó en su muslo. HNGH, gruñó. Jejeje. ¿Qué imagen tan magnífica haces, RY. Mientras se acercaba lentamente, Leonore reía diabólicamente. Cualquiera que no fuera RY podría haber descrito incluso esa sonrisa como seductora. Todavía no. Ha terminado, dijo entre dientes. Ojo, todavía te queda algo de lucha, ¿eh? Eres realmente único, RY. Parecía impresionada y su sonrisa cambió de seductora a aterradora. No puedes moverte con esa pierna, ¿sabes? ¿Planeas esquivar tanto mi espada como mi magia solo con el torso? Todavía tengo mi magia. Water Jets Raste,
propulsor de chorro de agua, punto. Su inmersión supersónica cerró la distancia entre ellos al instante. Clang, clang, clang. Atacó repetidamente. Era una táctica de golpear y correr, su cuerpo se movía con cada ataque. Mantuvo su pie derecho plantado en el suelo mientras su pierna izquierda herida, completamente doblada en la rodilla, flotaba en el aire. Una fina niebla se dispersó tras él. Leonore comprendió al instante. Saltando mientras lanzas agua. Aunque sorprendida, seguía sonriendo. Excelente. Sabía que no me decepcionarías, RY. Sin embargo, durante su último ataque, ella estrelló su espada contra Murasame. Tus golpes son demasiado delicados. RY detuvo el golpe con Murasame, pero no perdió el equilibrio. En el momento en que su hoja resbaló sobre la de ella, cambió su centro de gravedad y utilizó el Water Jet Thruster junto con el impulso de su parada para ejecutar un círculo preciso, como si estuviera haciendo tai chi. Su giro lo llevó detrás de ella, donde la cortó. Su ataque debería haber aterrizado, pero no sintió que su arma chocara con nada. ¿Había atacado una imagen residual? ¿Un clon? No lo sabía, pero no era la real. Se giró rápidamente como un relámpago. Y allí estaba la verdadera Leonore. Entonces se dio cuenta demasiado tarde. Todavía sosteniendo Murasame en su mano derecha, levantó el brazo izquierdo para protegerse el cuello. De reojo, vio la espada de Leonore cortarle el brazo izquierdo a la altura del codo. Instintivamente blandió su espada y observó cómo Murasame decapitaba sin esfuerzo a Leonore. La batalla llegó a un final abrupto. Necesito un respiro, dijo RY deliberadamente. Había decapitado a Leonore. En cuanto a sus propias heridas, había sufrido daños graves en el abdomen y la pierna izquierda, y su brazo izquierdo fue amputado a la altura del antebrazo. Primero, cubrió los vasos sanguíneos de su abdomen y pierna izquierda con hielo para detener la hemorragia y congeló el muñón de carne en su brazo izquierdo para detener la hemorragia allí y protegerlo contra los elementos. También congeló la parte del brazo izquierdo que había sido cortada. Después de hacer todo esto, RY finalmente pudo calmarse y pensar. Componerse, sin embargo, significaba reconocer el dolor y las limitaciones de tener el brazo izquierdo amputado. Ya no podía empuñar adecuadamente su espada. Murasame era una katana japonesa de 2 manos. Si bien algunas técnicas de esgrima altamente especializadas, e incluso el iaido, podían ejecutarse con una mano, las katanas japonesas estaban diseñadas fundamentalmente para ser manejadas con ambas manos, lo que las hacía extremadamente difíciles de manejar con una sola mano. En el dojo de artes marciales donde RY había aprendido kendo, uno de los estudiantes más experimentados allí usaba solo su brazo izquierdo para blandir su espada porque había perdido el brazo derecho desde el codo a una edad temprana. Después de mucho entrenamiento, el joven había superado a espadachines que usaban ambas manos. Aún así, manejar una katana con una mano no era una tarea fácil. Además, las katanas eran aún más difíciles de usar que las espadas de bambú. Y RY definitivamente no era Tenjin. Si hubiera un clérigo de alto rango con habilidades como las de Ria cerca, podrían usar el hechizo conocido como extraeal para regenerar su parte corporal faltante. La curación normal no podía reparar heridas tan graves, sin embargo. Desafortunadamente, no había nadie aquí. Dado lo lejos que estaban de la capital real y otras grandes ciudades, esperar encontrar a un sumo sacerdote para lanzar extraeal en menos de un día era irrealista. RY recordó que Lin había dicho algo en Red Post sobre la ventana de 24 horas que tenía un sanador para regenerar extremidades amputadas. Había hecho varias pociones en la capital con el genial alquimista, Baron Kenneth Hayward, pero ni siquiera un hombre del talento de Kenneth podía crear un elixir capaz de restaurar una parte del cuerpo perdida. Esto era un testimonio de la extraordinaria magia de los clérigos, especialmente del extraeal. Volver a conectar un brazo amputado, murmuró RY. Solo decir las palabras en voz alta lo sumió en las profundidades de la desesperación. Mientras RY cavilaba, el torso decapitado de Leonore se enderezó. Todo lo que pudo hacer fue mirar la escena atónito mientras su cuerpo se levantaba, caminaba hacia su cabeza cortada y la colocaba en su cuello. Maldición, no se pega. Finalmente, su cabeza habló.
Ya veo. Tu espada es la del rey de las hadas, lo cual complica enormemente la reparación, ¿eh? ¿Estás viva? Bueno, supongo que eso es bueno para ti, logró decir RY. Está bien. Estoy segura de que encontraré una solución cuando regrese. Esta vez ganas tú, RY. ¿Cortaste mi brazo? Sí, pero decapitaste mi cabeza. De cualquier manera que lo veas, soy yo quien pierde. Pero no estás muerta. Y aquí estoy yo, rompiéndome la cabeza pensando qué hacer con mi brazo. ¿Cómo decir? Considera que es un rasgo inherente único de mi raza. No puedo hacer mucho sobre cómo funcionan nuestros cuerpos, ¿eh? Oh, casi lo olvido. Debo llevarme a ese mago oscuro conmigo. Leonore, sosteniendo su propia cabeza bajo su brazo izquierdo, levantó al anciano de cabello blanco sobre su hombro derecho. Hasta la próxima vez que nos veamos, RY. Y cuando llegue ese momento, emergiré victoriosa. Disfruté de nuestro combate. Luego desapareció en la puerta, riendo como una maniática. Abel se acercó a él. RY, te preguntaría si estás bien, pero obviamente no es el caso, ¿verdad? Incluso él hizo una mueca ante el estado del brazo izquierdo de RY. Así es. Creo que lo primero que deberíamos hacer es salir de aquí. Sosteniendo su brazo izquierdo con su derecha, RY lo hizo. A pesar de los agujeros en su estómago y muslo izquierdo, honestamente no sentía mucho dolor, probablemente porque el persistente dolor palpitante en su brazo izquierdo superaba sus otras dos heridas. Mientras caminaban afuera, comenzó a pensar en el proceso de volver a conectar su brazo izquierdo. Lo desalentaba enormemente, pero no había otra solución realista. Necesito reconectar los huesos, músculos, nervios, vasos sanguíneos y piel. De estos, los más difíciles son los nervios y los vasos sanguíneos, creo. Normalmente, esto requeriría microcirugía porque los vasos sanguíneos son muy delgados. Por supuesto, nunca lo he hecho. Si esto fuera la Tierra, estaría indefenso, pero, por suerte para mí, aquí en pie existe la magia. Y, aún mejor, soy un mago del agua. Fuera de la cueva, se sentó en lo que parecía un banco. RY, un clérigo de alto rango debería poder arreglarte con extraeal, pero a él no pudo terminar. El dolor retorcía su rostro. Sabía que no llegarían a un sacerdote de alto rango a tiempo para volver a conectar su brazo. Lo sé. Tiene que hacerse dentro de 24 horas, ¿verdad? Simplemente no tenemos tiempo. Estoy pensando en hacerlo yo mismo. Espera, ¿puedes hacer eso realmente? Después de presenciar todas las cosas extraordinarias que RY había hecho hasta ahora, a él no podía eliminar la posibilidad. Quizás. Naturalmente, nunca ha intentado esta hazaña antes. Sí, cierto. Abel se desplomó de desánimo. Pero se me ocurrió un método y quiero que me ayudes, Abel. Como si tuvieras que pedírmelo, solo dime qué necesitas que haga. Reenergizado, prácticamente se lanzó sobre RY en su entusiasmo por ayudar. RY sacó una poción de su bolsa de cuero. Esta es la poción de mayor calidad que Kenneth me preparó. Por supuesto, no regenerará partes del cuerpo perdidas, pero su poder restaurador es tremendo. Usaré algunos trucos de magia de agua para llevarla a un estado efectivo. Cuando te dé la señal, quiero que viertas la mitad del líquido donde te indique. Entendido. Abel tomó la botella de él. Comencemos entonces, dijo RY, y agarró su antebrazo izquierdo congelado con su mano derecha, descongelándolo. Por supuesto, el miembro no estaba mojado, ya que el hielo era mágico. Descongeló la herida en su brazo izquierdo también e intentó conectar el antebrazo amputado de nuevo en su posición original. Dejó escapar un grito involuntario de dolor. No era de extrañar, porque los nervios estaban expuestos, y obviamente no se había aplicado anestesia. Por ahora, no tenía más opción que soportarlo con pura determinación. Solo sonríe y aguanta. Primero, conectó el hueso. El hecho de que ella hubiera cortado limpiamente el hueso era un testimonio de la habilidad de Leonore con la espada.
Cortar hueso es increíblemente difícil. Realmente es impresionante. RY estaba extrañamente impresionado por su trabajo. Aún así, no podía escapar de la realidad. La superficie del corte parecía limpia, y el ángulo facilitaba conectar las dos partes. Colocó los huesos de su muñón y su brazo amputado juntos, luego los sujetó con una película de hielo. Estaba agradecido de que pudiera usar su magia del agua para entender con mayor precisión el estado de sus partes corporales gracias al agua en su cuerpo, más allá de lo que podría ser a simple vista. A continuación venían los músculos, pero, francamente, no había nada que pudiera hacer. No podía conectar cada fibra muscular individual, así que esperaba que se fusionaran por sí solas. Tendría que dejar ese trabajo a las pociones. Luego vino el primer gran obstáculo, unir los muchos nervios que recorrían la longitud de su brazo. Si algo salía mal, sus dedos podrían dejar de funcionar, así que tenía que tener cuidado. Normalmente, uno usaría suturas nerviosas o tubos de inducción de regeneración nerviosa para unir nervios, pero RY no tenía esas habilidades ni tubos de inducción disponibles aquí. De cualquier manera, unió los extremos nerviosos de ambas partes de su brazo y rodeó cada uno con una película de hielo para fijarlos en su lugar. Tendría que dejar ese problema para más tarde también. Por ahora, necesitaba asegurarse de que los nervios correctos estaban siendo reanexados entre sí. Sería terrible si mal alineaba la articulación y conectaba nervios equivocados. Los huesos encajaron perfectamente, sin embargo, por lo que el brazo y la mano estaban en las posiciones correctas. Mientras los nervios estuvieran cerca unos de otros y tuvieran el mismo grosor, no había forma de cometer un error. Aquí era donde entraba en juego la magia del agua. Si estaba dentro del cuerpo, probablemente estaba hecho en su mayoría de agua. La detección de RY era precisa hasta el micrómetro, por lo que probablemente no cometería errores durante el proceso de reanexión. El último obstáculo. Anastomosis vascular. Si estuviera de vuelta en la Tierra, se habrían requerido técnicas avanzadas de anastomosis. Reanexar vasos sanguíneos uno por uno con aguja e hilo habría sido una tarea increíblemente laboriosa, pero la técnica de anastomosis perfecta, como la de Alexis Carrel, podría haber reconectado los vasos sanguíneos sin ninguna fuga. Pero esto era pi. RY reconectó los vasos sanguíneos no con agujas e hilos, sino con hielo. Adjuntó una película de hielo a las paredes internas y externas de los vasos sanguíneos que debían ser conectados. Dado que la sangre fluye por el interior de la pared interna, no habría fugas. Comparado con una cirugía en la Tierra, el método de RY tomaba mucho menos tiempo y no era difícil, al menos para un mago del agua de su nivel. Así fue como conectó los huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos utilizando hielo. Abel, es tu turno. Ok, pero la piel aún no está unida, ¿verdad? Vierte la poción poco a poco a través de esta abertura en la piel. Voy a rotar el brazo lentamente, así que asegúrate de cubrirlo todo. El hielo dentro permitirá que la poción se impregne, así que no te preocupes por eso. No tengo idea de qué significa esa última parte, pero puedes confiar en mí para hacer mi trabajo. Abel retiró el tapón de la botella, listo para la señal de RY. Muy bien, aquí vamos, dijo RY, sujetando el extremo de su brazo izquierdo con su derecha y girando lentamente todo su brazo izquierdo. Abel vertió la poción constantemente en sincronía con su movimiento. Una luz brillaba dentro de su brazo donde quiera que caía el líquido. Una vista fantástica. RY repitió este proceso unas 4 veces, observando todo el tiempo. Por alguna razón, sentía varias partes uniéndose dentro de su brazo. Después de esperar un rato, la sensación desapareció. Luego, suavemente, muy suavemente, intentó mover los dedos. ¿Puedo mover mis dedos?, susurró RY. Boa. Abel estaba exultante. Todos los 5 dedos se movieron correctamente. Su muñeca también parecía estar bien. Ahora, cerremos la piel. Devolvió la piel, que había incisionado para facilitar la entrada de la poción en su brazo, a su forma original. Y finalmente, recordó las heridas en su abdomen y pierna izquierda. No vertió el resto de la poción sobre sí mismo, sino que se la bebió toda. De esta manera, no solo reconectaría la piel de su brazo, sino que también sanaría sus otras heridas.
La luz volvió a aparecer y luego desapareció. El cuerpo de RY estaba de vuelta a la normalidad. ¡Qué alegría!, suspiró, aliviado hasta lo más profundo de su alma. Sin saber qué decir, Abel felicitó a RY mientras le daba palmaditas repetidas en el hombro. Diamante negro. Solo un poco más y llegarían a Lune. Otro viaje sin incidentes. ¿Hablas en serio ahora?, dijo Abel, caminando al lado de RY. Había escuchado el murmullo de RY. ¿Cómo demonios puedes decir algo así después de que te cortaron el brazo izquierdo? Sin ofender, pero estás loco. Abel realmente creía lo que decía. Para ser claro, me refería a que no ocurrieron eventos típicos de novelas ligeras como bandidos atacando o rescatar a una joven noble. Sí. Como siempre, no tengo ni idea de lo que estás hablando, RY. Vamos, ¿sabes cómo va? Estás caminando por el camino ocupándote de tus asuntos cuando de repente te atacan bandidos. Luego luchas y obtienes todo el tesoro que han estado acumulando. O rescatas a una noble de monstruos o bandidos, y la familia de la noble te colma de favores como agradecimiento. ¿No pasa ese tipo de cosas bastante a menudo?, preguntó RY apasionadamente. No, dijo Abel secamente. En absoluto, de hecho. Diamante negro. Oí, RY. ¿Qué pasa? ¿Vas a sacar el tema del dinero otra vez? No, idiota, cuando he intentado pedirte dinero prestado. Abel tuvo que tomarse un momento para calmarse. Esto es serio. Me preguntaba por qué no congelaste a Leonore cuando luchabas contra ella. Oh. Ante su pregunta, RY pensó en su batalla con el Akuma y miró su mano izquierda. Había una leve cicatriz donde ella le había cortado el brazo. Simplemente dicho, no puedo congelar a cualquiera. Así funciona. Sí. No sé si tiene que ver con el mana de una persona u otra cosa, pero no puedo congelar a magos poderosos. Al menos, no todavía. No todavía. Bueno, nadie sabe qué nos depara el futuro, ¿verdad? Además, Sera me dejó intentar congelarla, pero no pude. Es una elfa, aunque, así que probablemente otra cosa fue la razón. Sí, protección espiritual, murmuró Abel, usando su conocimiento real. Oh, así que tú también lo sabes. Ella dijo lo mismo. También tuve la oportunidad de probar mi técnica de congelación en Arthur de la oficina hace un tiempo, y tampoco funcionó en él. Por Arthur, RY se refería a Arthur Verasus, asesor especial de la oficina de magos reales. Era uno de los líderes del reino que había viajado a Stone Lake a petición de RY. Estás experimentando a diestra y siniestra, ¿eh? Incluso sacrificando a Arthur en tu búsqueda de conocimiento. Qué manera tan grosera de expresarlo, Abel. Todo lo que hizo fue ayudarme a desarrollar mi magia. ¿Es tan malo querer conocer mi potencial completo? De todas formas, por eso no intenté congelar a Leonore. Probablemente no habría funcionado. RY frunció el ceño como si considerara lo fácil que habría sido esa solución. Sabes que no debería ser posible congelar personas en absoluto, ¿verdad? Lo sé. Arthur dijo lo mismo, en realidad. Además, no es como si pudiera hacerlo desde el principio tampoco. Cuando vivía en el bosque de Rondo, lo intenté primero en monstruos, pero mi magia simplemente rebotaba en sus cuerpos. Después de mucha práctica agotadora, tuve éxito. Eso es, bastante loco. El esfuerzo es la herramienta más fuerte, declaró RY, con una expresión extrañamente arrogante. Oh, acabo de recordar algo que quería preguntarte también, Abel. Claro, adelante. Maldita sea, se suponía que dirías, ¿qué? ¿De nuevo el tema del dinero? Aún tienes un largo camino por recorrer, ¿eh? ¿Qué quieres de mí, hombre? Un talento para la comedia, por supuesto. ¿Qué tal si hago que nunca puedas volver a reír, RY? Dijo, acariciando casualmente su espada. Estoy bromeando, ya sabes eso. Ya deberías saber que no me tomes en serio, Jess. Entonces RY deliberadamente estalló en carcajadas. La velocidad con la que Abel desenvainó su espada fue impresionante, y RY sabía que estaba en desventaja a tal distancia cercana.
Siempre estaba pensando en combate. Se había convertido en un bruto en este punto, lo que significaba que incluso su cerebro podría haberse vuelto músculo. Mi pregunta tiene que ver con habilidades de combate y espada. Las habilidades de combate eran especiales y las adquirían los espadachines, lanceros y otras personas que luchaban usando armas. Desde la perspectiva de R.Y., parecían diferentes de las técnicas ordinarias que se ganaban a través de un entrenamiento arduo. Casi se asemejaban a la magia. ¿Son las habilidades de combate una especie de magia para trabajos físicos?, preguntó R.Y. Los ojos de Abel se abrieron de par en par. De hecho, hay investigadores que apoyan esa teoría. En realidad, sin embargo, no lo sé. A pesar de que las usas. Sí. Piénsalo así, realmente no sabemos por qué la magia funciona de la manera en que lo hace, ¿verdad? Cierto. R.Y. pensó en los diversos hechizos que utilizaban los magos, incluyéndose a sí mismo. Algunas personas pueden lanzar hechizos como tú sin usar cánticos, mientras que otras los necesitan. Los monstruos también pueden usar magia. Algunos incluso pueden usar nulificación mágica, añadió, recordando la batalla entre un Vigimes y Wyverns. Cierto, los cánticos. Aparte de mí, Sera y ese maldito mago de fuego que preferiría olvidar que existe, todos los demás los usan. Aunque, en realidad, eso no es del todo preciso. Acabo de recordar a la abuela en un pueblo que adoraba a la diosa Madre Tierra. Ella tampoco usaba cánticos y le dijo a Eto, que estaba con nosotros en ese momento, que las personas que sirven a la diosa Madre Tierra tampoco lo hacen. Bueno, más precisamente, nunca hubo cánticos desde el principio. Sin embargo, en algún punto comenzaron a ser comunes. Sí. No tenía idea. Eso me recuerda. Hace mucho aprendí que las habilidades de combate aparecieron por primera vez en las provincias centrales hace un siglo, quizás esos dos hechos están relacionados. Y luego está el grupo del héroe, R.Y. dijo, pensando en su pelea en la tumba subterránea. Ellos tampoco usaban cánticos. Tienes razón, ¿cómo era esa palabra que usaron? ¿Palabra desencadenante? R.Y. levantó la vista de repente. Eso es. ¿De qué demonios estás hablando? Abel dijo, sorprendido. Esa frase, palabra desencadenante. ¿Te refieres a las palabras que activan la magia? No me refiero a las palabras en sí, sino a la palabra, desencadenante, ¿sabes lo qué significa? Abel, sin entender del todo la emoción de R.Y., inclinó la cabeza. Quiero decir. ¿Importa? ¿Una palabra desencadenante es una palabra desencadenante? En la Tierra, un gatillo es la parte de un arma que el usuario aprieta para dispararla. Tenía sentido simbólico porque se usaba la misma palabra para describir la última palabra que activaba un hechizo, pero ¿por qué esa palabra específicamente? Después de todo, las armas de fuego todavía no existían en las provincias centrales. ¿Verdad? Solo recientemente la región había comenzado a producir en secreto polvo negro, equivalente a la pólvora de la Tierra. La explosión que la caravana mercante de R.Y. y Gecko encontró en Yandegui probablemente había sido causada por pólvora o una sustancia similar. A pesar de que el polvo negro era una innovación tan reciente, la palabra gatillo ya llevaba tiempo en uso común. R.Y. encontraba todo esto un poco extraño. Entonces recordó un hecho más relevante. Bullet Rain. El hechizo de magia de viento más avanzado o como quieras llamarlo, el que tiene el cántico ridículamente largo. Así es, correcto en ambos puntos. Exacto, ¿sabes qué significa la palabra, bala? Necesito saberlo. Porque todo lo que sé sobre Bullet Rain es que es Bullet Rain. En la Tierra, una bala es un proyectil disparado por un arma de fuego. Así que Bullet Rain se refería apropiadamente a una ráfaga de balas. Pero, ¿por qué, en un mundo donde las balas aún no existían, había un hechizo llamado Bullet Rain? Realmente hay tantas cosas que simplemente no entiendo aquí, comentó R.Y. frunciendo el ceño. Bueno, no quiero arruinar tu entusiasmo, pero solo puedo darte respuestas sobre las habilidades de combate. Gracias por intentarlo al máximo, Abel. Supongo que tendré que preguntarle a otro sobre el resto.
Porque tengo la sensación de que me estás tratando condescendentemente. En fin, no me preocuparé por eso. De todas formas, se dice que las habilidades de combate se extendieron por las provincias centrales hace aproximadamente 100 años, aunque ninguna de las historias menciona quién las usó primero, dijo Abel. ¿Solo hace 100 años? Eso es bastante reciente, ¿no? Personalmente no consideraría un siglo como reciente, pero supongo que cada quien tiene su perspectiva. Quiero decir, ese lapso de tiempo es la mitad de la edad de cera. Claro, dijo Abel suspirando, si usas la esperanza de vida de un elfo como marco de referencia, probablemente considerarías la mayoría de las cosas recientes. Como decía, los investigadores aún no han decidido si las habilidades de combate cuentan como magia, así que nadie lo sabe. Ya veo. Me pregunto si pueden usarse en áreas donde la magia ha sido anulada. ¿No crees que sería genial? Abel se quedó helado. Ni hablar, hombre, especialmente porque espacios como ese son raros. ¿Pero qué hay de las batallas contra monstruos? De nuevo, ni hablar, ya que luchar contra un monstruo de clase Vigimes es prácticamente imposible. Tampoco es como si ganaras, con o sin habilidades de combate. La única nulificación mágica que Abel había presenciado fue creada por un Vigimes. Cuando un halcón asesino evoluciona, obtiene la capacidad de anular la magia. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Abel estaba más allá de sorprendido. RY lo había experimentado de primera mano durante su batalla contra el halcón asesino tuerto. El halcón asesino no era común en las provincias centrales, pero era posible encontrarse con uno. Su habilidad para matarte antes de que lo vieras lo convertía en una de las criaturas más temidas. Al menos el que yo enfrenté lo hizo. ¿Fue aterrador? Demonios, y ganaste, RY. Buen trabajo. Abel lo dijo desde el fondo de su corazón. Para un mago, perder su magia significaba perder la vida. Todo gracias a esto, dijo RY, sacando a Murasame de su cinturón para mostrárselo a Abel. Esa es la que usaste en tu pelea contra Leonore, una katana de hielo. ¿Soy solo yo, o esa hoja delgada está curvada? Nunca he visto algo igual, sinceramente. Su nombre es Murasame. Las leyendas alaban su poder. Incluso hay un proverbio, una hoja de hielo, cuando se desenvaina, dispersa joyas. Abel se sintió un poco incómodo al ver cómo RY miraba amorosamente la hoja en sus manos. Bueno, supongo que es genial. Imagino que una katana de hielo es el arma perfecta para un mago de agua. Así es, al parecer. Mi maestro me la regaló cuando logré mi primer golpe contra él. Vaya. Debe ser bastante especial, entonces, ¿eh? Abel ni siquiera se dio cuenta de que estaba tocando su propia llamada espada mientras respondía. Luna entró en su vista justo después del mediodía. Era marzo. La primavera había llegado aquí, una ciudad ubicada aún más al sur en la nación meridional del reino de Nictlay. RY finalmente había regresado después de 2 meses fuera de su base. Originalmente había planeado regresar en unos 40 días, pero, tras su tiempo en el Principado de Inverey, había pasado por la capital real del reino y se vio envuelto en el caos allí. Ha pasado demasiado tiempo, murmuró con sincera emoción. Así es, así que sigamos adelante. Con el apremio de Abel, continuó hacia Lune. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.